Netanyahu se encuentra al borde del precipicio y la política interna de Israel se lo está haciendo saber. La presión internacional es cada día más fuerte y los políticos israelíes no pueden hacer la vista gorda a este contexto. El líder sionista ha traspasado todos los límites tolerables por la humanidad y sus ataques ilegales de guerra están haciendo historia. Desde la oposición israelí intuyen que si no hay un freno puede estar en peligro la integridad de todo el Estado de Israel. En medio, un contexto internacional cada vez más adverso, donde los líderes mundiales empiezan a llegar a tropel a la Corte Penal Internacional con denuncias para Netanyahu, la oposición al actual primer ministro empieza a tomar cartas en el asunto. No dudan en pedir la expulsión del actual dirigente. Israel se rompe por dentro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió la dimisión del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, alegando que su gobierno ya perdió el apoyo y la confianza del pueblo. Esta es la primera vez que un funcionario político de peso se anima a pedir esto luego del 7 de octubre. Recordemos que a raíz del ataque de Hamas, Netanyahu había logrado unir bajo su liderazgo a todo el bloque político de Tel Aviv. Sin embargo, a raíz del desastroso desempeño del ejército israelí, produciendo más actos ilegales de guerra que avances concretos en dirección a liberar los rehenes, la opinión internacional se puso del lado palestino rápidamente. Solo algunos gobiernos de peso, como Washington y las principales potencias de la Unión Europea, todavía respaldan y encubren los actos ilegales de Israel en Gaza. Sin embargo, los pueblos de esos mismos países se han levantado por millones contra sus propios gobiernos. Esto ha logrado que varios dirigentes que apoyaron abiertamente a Tel Aviv, como el mandatario francés Emmanuel Macron o el líder canadiense Justin Trudeau, tuvieran que cambiar su discurso público exigiendo que Israel deje de cometer esas masacres a inocentes. Además, a cada día se van sumando gobiernos que presentan denuncias penales en la Corte Penal Internacional, denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por Netanyahu y todo su ejército. Uno de los últimos gobernantes en presentar una denuncia de este tipo fue el líder sudafricano Cyril Ramaphosa, pero más de una decena de gobiernos ya hicieron lo propio en la última semana. En este contexto, la petición de Lapid marca un quiebre fundamental en la política israelí. Lo que hace tan solo unas semanas parecía un consenso indiscutible, ahora tiene muchas dudas que pueden llevar al quiebre político a Tel Aviv. Netanyahu no puede seguir siendo primer ministro de Israel. Necesitamos un gobierno de recuperación nacional. Él necesita irse ahora, expresó el líder de la oposición israelí en una entrevista para el canal 13 de Israel. No podemos permitirnos tener un primer ministro que haya perdido la confianza del público, ya sea desde el punto de vista social o de seguridad, agregó en el mismo sentido Lapid, dejando en claro que Israel ya no se siente seguro bajo su liderazgo. De todas maneras, el ex primer ministro y ahora líder de la oposición destacó que tampoco es un buen momento para celebrar elecciones. Las condiciones actuales son excepcionales y no existen garantías de llevar a cabo un proceso de tal magnitud. Lo que propone Lapid es que el propio partido de Netanyahu, el partido Likud, derroque al primer ministro y lo reemplace con un colega del mismo partido, una situación que pone en evidencia la desesperación que existe hoy en la política israelí. Este movimiento parece un manotazo de ahogado, pero tiene una lógica bastante consistente si lo que se quiere es ganar tiempo. La destitución de Netanyahu neutralizaría temporalmente todas las demandas judiciales en los tribunales internacionales. A su vez, daría alguna señal de hacer mea culpa por los actos ilegales cometidos por el ejército israelí, pero al mismo tiempo daría más plazo para seguir con las operaciones militares en Gaza sin tener que abandonar sus objetivos. La realidad es que, según Lapid, Israel no puede llevar a cabo una operación militar prolongada con un líder que no tiene la confianza del pueblo. A esto se suma el desprestigio internacional en el que se está hundiendo Israel al violar todos los tratados internacionales. El ex primer ministro destacó que no es el único que ve la necesidad urgente de destituir a Netanyahu. Según él, varios ministros, incluso del propio partido Likud, están de acuerdo con esa propuesta.
Por su parte, el partido Likud, de la coalición que llevó al poder a Netanyahu, considera inadmisible la propuesta de Lapid y expresó que es una vergüenza que el líder opositor esté jugando a la política en tiempos como estos. Tal es la tensión actualmente en la política interna de Israel, una situación que se irá profundizando a medida que los únicos logros militares de su ejército sean, a su vez, actos ilegales de guerra con pocos o nulos resultados concretos. Este fue el caso del asalto al hospital Al-Shifa, donde la propia prensa israelí está denunciando que fue un absoluto fracaso. No encontraron ninguna evidencia de túneles debajo del hospital y no había ni un solo rehén allí. Las fuerzas de defensa israelí, IDF, están publicando fotos y videos armados con pertrechos de Hamás para intentar mostrar que su narrativa no era equivocada sobre el hospital. Sin embargo, nadie les cree y en varias ocasiones tuvieron que borrar el material subido a sus cuentas oficiales. La vergüenza internacional que produjo el asalto al hospital Al-Shifa es inédita en la historia. Jamás se vio tanta improvisación intentando crear evidencias, pero el golpe más fuerte en esta operación fue dejar al descubierto la calidad de la inteligencia israelí y de Estados Unidos. Fue Biden, junto al apoyo de inteligencia de los servicios estadounidenses, quien dio el permiso para llevar a cabo ese asalto. El Mossad y la Casa Blanca estaban seguros que encontrarían un cuartel general de Hamás allí. Solo encontraron un calendario en árabe con los días de la semana. Las armas y los pertrechos mostrados en video que luego borraron fueron puestos por el propio ejército israelí, según denunciaron los trabajadores del hospital. En este contexto es más que evidente que nos encontramos ante los últimos días de Netanyahu como líder de Tel Aviv. Pero el propio líder israelí sabe que en el momento que sea expulsado, la justicia irá tras él, si es que no antes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.